Bienvenidos a una nueva edición de la Guía para Tarados, en esta ocasión con su amigo Nes, en la sección donde con mis conocimientos profesionales de psicología traigo el perfil y análisis psicológico de sus personajes favoritos del mundo gamer y geek, según sean las peticiones en los comentarios. El día de hoy les traigo al irreverente caballo BoJack Horseman, de la serie de Netflix con el mismo nombre, dado que ya llevan varios videos pidiéndolo. Pero no se preocupen, los leo a todos en los comentarios, así que vayan y pongan cuál quieren que sea el siguiente personaje a analizar. Si tienen los suficientes votos, tarde o temprano traeré su análisis al canal. Recuerden que dejo las letras cubriendo un poco la pantalla para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Sin más que agregar, comencemos. Tengo la sensación de que nací con una fuga y cualquier cosa buena acabará saliendo lentamente de mí, y creo que ya no me queda nada, jamás la recuperaré. Ya es tarde, la vida es un montón de puertas que se cierran. Efectivamente, la frase que acaban de escuchar es de nuestro amigo BoJack Horseman, frase que ya nos comienza a hablar un poco de su personalidad y la percepción que tiene de sí mismo. Pero como intento siempre, para profundizar en la psique, mente o alma de este personaje, debemos partir por el principio de su vida y desarrollo, y así iremos explicando poco a poco el porqué de sus conductas, pensamientos y respuestas. BoJack nace en los años 60 y se cría en una familia disfuncional. Su madre, Beatrice Horseman, es la heredera de una gran fortuna, mientras que su padre, Butterscott, fue un escritor de novelas fracasado que se convirtió en un caballo de clase trabajadora. Su madre, Beatrice, culpaba a BoJack por todo lo que le había ido mal desde que él nació. Ella inducirá a su hijo a la adicción a los cigarrillos, y el constante abuso de su padre hizo que la infancia de BoJack fuera un periodo muy difícil para él. Y recuerden que la personalidad se forja en un 90%, algunos psicólogos creen que incluso más, en los primeros 5 años de vida. Es decir, tú ya traes unas predisposiciones genéticas, en el caso de BoJack por ejemplo, de ser propenso a las adicciones como su madre, o conductas relacionadas a ser un cretino, poco esforzado para el trabajo y desinteresado emocionalmente como su padre. Pero el carácter, el cual es lo que aprendemos según el contexto en el que nos desarrollamos, es el que termina forjando nuestra personalidad, que en este caso por ejemplo, y como se veía anteriormente, dado el maltrato de su padre, el cual llegaba como una agresión directa, generaron en la psique de BoJack un modo de defensa, en el cual este comienza a desarrollar desapego y desinterés emocional. Es decir, BoJack comienza a pensar exclusivamente en sí mismo y sus deseos. Lo que les ocurra a los demás no lo afectan en absoluto. Esto, repito, se forja como un modo de defensa por el contexto tóxico en el que se cría. Por otro lado, y dado el rechazo de su madre, entendemos por qué BoJack forjó una endeble autoestima. Es decir, él no se siente representativo, importante, inteligente o capaz, dado que no tuvo palabras de afirmación por parte de su madre o su padre en los primeros años. Esto también genera en él una de las características más importantes y representativas que ejecuta y observamos a lo largo de la serie, la cual es su autocompasión. Él tiene la percepción de que es una víctima, de que todo le sale mal y de que a pesar de ser rico, exitoso y aceptado por los demás, en realidad es pobre, triste, está solo y todo le sale mal. Pero esta percepción de BoJack es el reflejo de su frustración frente a su infancia específicamente, porque luego de su juventud temprana, BoJack ha tenido una mejor vida que el promedio normal de norteamericanos. Sin embargo, nada lo llena, porque su vacío es emocional y no físico, y en su intento por sentirse respetado o querido, se involucra fácilmente en relaciones pasajeras, como lo vemos a lo largo de la serie, relaciones superficiales con chicas y aún peor, consumo de alcohol y drogas. ¿Lo ven? Hasta ahora nombramos superficialmente el perfil de sus padres y de la infancia de BoJack, y ya pudimos explicar gran parte de sus conductas en su adultez. Siguiendo en su desarrollo, BoJack, con ayuda de dos amigos los cuales eran pareja, Herb y Charlotte, consigue el protagónico de la serie que transformaría su vida, Retosando, programa en el cual nuestro personaje adopta a unos niños como una típica serie familiar de los años 90. Esto traería muchas cosas nuevas a la vida de BoJack.
Por un lado, llegaría la fama y la riqueza, dado que el programa fue un éxito y este comenzaría a codearse con la crema innata de Hollywood. Pero por otro lado, su depresión, la cual tuvo su génesis desde su infancia, iría incrementando poco a poco. Y sin darse cuenta, la adicción al alcohol y las drogas, las relaciones esporádicas y en general su forma de vida hedonista, es decir, en busca de los placeres superficiales todo el tiempo, serían la consecuencia de la gran depresión que vivía este caballo por dentro. En este punto ya podemos comenzar a hablar de algunos trastornos, como el trastorno por ansiedad y el trastorno por depresión, los cuales son muy normales en aquellas personas que desde muy jóvenes han tenido reconocimiento y fama en el cine o la televisión, y que vemos como a lo largo de su vida las malas decisiones, las adicciones y los escándalos los persiguen. Bueno, probablemente BoJack y su vida sean el reflejo de todos estos famosos, los cuales logran lo que para muchos sería un sueño, pero que en realidad no sienten realización con su vida. Al contrario, podrían ser más infelices que tú y yo, que no tenemos la misma riqueza o fama. La primera temporada de BoJack Horseman nos sitúa con un BoJack 20 años después de su éxito retosando. Vemos cómo ya se ha convertido por completo en un ególatra, incapaz de ver el daño que le produce a los demás con sus actos y decisiones, cascarrabias e impaciente, sin relaciones sociales o emocionales estables y con fuertes recaídas en sus adicciones del pasado. Diane, la escritora que nos presenta en los primeros capítulos, por medio de las notas que va realizando, nos va enseñando poco a poco más sobre este curioso caballo. BoJack no percibe su propio egoísmo, pero no porque no lo vea, es más, en muchas ocasiones se refiere a sí mismo como egoísta o egocéntrico, pero aún así él no entiende por qué esto sería una característica negativa que posiblemente deba cambiar, y es aquí donde haré mi primera conclusión sobre el personaje de BoJack, su profundidad y sobre esta serie en general. BoJack Horseman, de una forma muy realista, nos muestra cómo la personalidad es constante, cosa que expliqué en el video de Walter White, es decir, que la personalidad de un ser humano no se modifica a voluntad propia de la noche a la mañana, o simplemente por experiencias. En pocas palabras y de forma burda, BoJack nos enseña que las personas no cambian, al menos no en el sentido profundo de la esencia de cada uno. No hablo de tomar decisiones como hacer ejercicio o no hacerlo, o dejar gustos por bandas musicales o cosas así efímeras. Hablo de que en esencia, BoJack, por su crianza y aprendizaje, entendió que él quería satisfacerse a sí mismo sin pensar en los demás. Esta percepción no la puede cambiar por más de que él lo intente. Si vemos a lo largo de las siguientes temporadas, BoJack toma decisiones como involucrarse sexualmente con chicas menores que él, también ayudarlas a recaer en sus adicciones, no completar sus trabajos y dejarlos a medias, y por más de que este intenta llevar relaciones sociales estables, ni siquiera puede arreglar las relaciones sociales dañadas en el pasado. Pero quiero que me entiendan en este punto. No es como si BoJack planeara arruinar las cosas. No estoy diciendo que en él haya una intencionalidad de maldad. Es más, hasta muchas de las cosas anteriormente nombradas, él las podría reconocer como malas moralmente hablando, pero las termina haciendo porque instintivamente quiere hacerlas y tiene poco autocontrol. Esto sí de forma intencional, es decir, él mismo no quiere detenerse si algo le gusta o desea algo en serio. Esto dado su trastorno narcisista de la personalidad. No hay que ir muy lejos para entenderle lo que estoy hablando. Les pondré un ejemplo de la serie. En la primera temporada, por un mecanismo de transferencia y proyección, al ser Diane la única que en verdad le interesa la vida de BoJack, al ser la única persona que le pregunta por su pasado y trata de entender su percepción de él, nuestro amigo caballo sintió estar enamorado de ella y la deseaba. Pero es aquí donde se cumple mi ejemplo anterior. BoJack en realidad no estaba enamorado de ella, solo la quería tener como a cualquier otra chica con la que había estado. Sentía que la quería, pero él mismo no sabía por qué. Pero esto no le interesaba. Como la quería, casi que necesitaba tenerla. Como si las relaciones de pareja se trataran de un juego para él, en el cual hoy quieres probar un dulce de un sabor y al otro día de otro. Pero el problema no son sus actos en sí, sino su percepción. Es decir, él no se da cuenta de cómo su egoísmo lo nubla y al final termina cediendo a sus deseos, así estos no sean racionales o verdaderos. A lo largo de las siguientes temporadas vemos este mismo fenómeno presente una y otra vez en la vida de BoJack. Él desea algo de forma instintiva, trata de controlarse de forma racional, pero termina cediendo a sus deseos y posteriormente toma una decisión de la cual luego se arrepiente. Y aquí es donde conectaría ese trastorno narcisista de BoJack con su insatisfacción en la vida o
trastorno por depresión. A lo largo de esta serie, como expliqué anteriormente, vemos como todo el tiempo la autocompasión de Bojack le hacen sentir que él es infeliz y que su vida no tiene cosas por las cuales pueda estar satisfecho. Tuvo una infancia que le produce infelicidad, tuvo éxito en su trabajo, pero como en la actualidad no es así, esto también le produce infelicidad. Este último ejemplo se ve claramente cuando, por ejemplo, él obtiene el papel de Secretariat, su gran ídolo en la vida, y al final decide dejarlo tirado por una u otra razón. Es decir, él mismo verbalizaba cómo quería volver a actuar en grandes cintas, volver a ser importante y cómo este papel cambiaría su vida, pero al final ni siquiera le importaba tanto, dado que lo abandonó él mismo. Cree necesitar reconocimiento como hombre, pero siempre que puede huye de sus responsabilidades y decide tomar el camino fácil, es decir, es muy responsable. Y por último, a veces por su edad siente tener un rol paterno, pero cada vez que lo puede cumplir, como con la menor actriz con la cual terminó teniendo relaciones, o con la pequeña Caballo que pensaba que era su hija, termina arruinándolo de una u otra forma. Y aquí va mi segunda conclusión, la cual es: Bojack se autosabotea porque en realidad se odia a sí mismo. Su baja autoestima producida por su crianza no solo le trajo problemas en sus estados de ánimo, sino también generan en él conductas inconscientes, porque él no es consciente de esto, que le intentan arruinar todo lo que él quiere o disfruta, es decir, lo intentan autodestruir. Estoy diciendo que dentro de Bojack hay dos posiciones sin necesidad de que éste tenga un trastorno bipolar. El Bojack consciente es el que cree necesitar algo, por ejemplo, un buen empleo, una pareja estable o una vida sin adicciones, y el Bojack inconsciente, el cual se odia a sí mismo e intenta arruinar todo el tiempo los planes de Bojack consciente. Es decir, ya estamos hablando de amor propio y autoafirmación como las carencias más grandes y significativas que tiene el personaje. Por último, nombraré otras de las características más importantes de Bojack, las cuales son su cinismo, es decir, su capacidad para resbalar de sus responsabilidades y poder dormir tranquilo así no esté actuando moralmente correcto, su agresividad, dado que constantemente insulta a las personas a su alrededor para desahogar la frustración que carga con él, y su humor crudo y cruel, el cual también nos habla un poco sobre la forma por la cual él se ha sentido maltratado por el mundo, y es por ende que maltrata a los demás, casi como si pensara que los demás lo merecieran. Bojack tiene cambios de humor repentinos, los cuales sí nos podrían hablar de un posible bipolarismo, pero esto lo nombro solo como una posibilidad. Es fácilmente irritable, consecuencia también de un estilo de vida que no lo llena o satisface. Este personaje en serio me agrada bastante, dado que es muy realista e intenta siempre enseñarnos lo contrario de esas historias irreales en las cuales su protagonista cambia en vía a la perfección. Bojack nos muestra que las personas no queremos cambiar, dado que nuestra personalidad es más fuerte que el sentido cultural que otros puedan tener de la moral. Bojack se esfuerza por hacer lo que parecería correcto, pero siempre termina haciendo lo que él quería hacer en un principio, y esto describe muy bien no solo a los típicos niños actores, sino a todos nosotros, que nos recriminamos constantemente por no ser diferentes, cuando en realidad disfrutamos ser nosotros mismos. Bueno, hasta aquí dejaré mi análisis de hoy, espero te haya gustado, y si es así agradezco tu buen like. Leo tu percepción del personaje allá abajo en los comentarios, y también leo cuál quieres que sea el siguiente análisis. Recuerda seguirnos a mi hermano y a mí en Instagram, Facebook y Twitter. Dejaré los enlaces en la descripción. Su amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.